Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Sobre todo, requiere en esta meditación que pensemos sobre todo en cómo encontramos a Dios en las cosas más normales de cada día. También en el silencio del alma que nos lleva a Dios. El silencio lleva a Dios. El silencio lleva a Dios. La belleza del silencio, el Dios que construye a través de nuestro silencio, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, un silencio que es constructivo. Un silencio que me ayuda a trascender, a mirar a Dios, a mirar al cielo, a no quedarme en las cosas de la tierra. Estos días, con María José, que no está aquí, hemos ideado unas charlas o unas clases o unas tertulias, no sé cómo llamarle, con la de segundo bachillerato, porque su fuente de conocimiento es el TikTok, ¿no? Y junto al TikTok, pues Instagram y etcétera, ¿no? Entonces hacemos unas cuantas, un rato que tienen más libre, y le estamos hablándoles de una especie de tertulia comentada de cosas sobre la belleza, sobre la felicidad, voy a hablar también del silencio, que va a ser complicado con ellas, pero sobre todo porque es importante que, y viene a raíz a cabo de lo que estoy hablando, que trascendamos. Si la cultura está basada en el móvil y las imágenes y lo que quieras, pues es complicado. Es complicado. Y hay que mirar hacia arriba, hay que mirar a Dios, hay que trascender. Es decir, hay que volver a esa cultura que nos ha llenado el alma, que ha revitalizado el alma y que le ha llenado de Dios, o sea, le ha llenado de algo que vale la pena. Que vale la pena. Y que nos hace unos meses fui a casa en Pamplona, a casa de una sobrina, tenía que hacer una cosa, estuve ahí en su casa durmiendo y cayó un viernes y el viernes, pues el plan que tienen ellos, y por lo típico, pues muchas familias con niños pequeños, ¿no? Más o menos adolescentes y pequeños, ¿no? El viernes era comida familiar, pizzas y tal, típicas cosas, y luego película familiar que elegía cada viernes uno de los hijos, y ese día por desgracia tocó uno de los pequeños y la película fue King Kong contra Godzilla, o sea que os imagináis, o sea, yo estudié 10 minutos, me fui a la cama porque quiero decir, ¿qué le gusta? ¿Qué es lo que le llamaba la atención? Pues ver una película de Godzilla contra King Kong, esto es lo más importante, ¿no? Bueno, pues a veces podemos quedarnos en eso, ¿no? En algo que me llama la atención, pero no llego a Dios. El Señor está en la sinagoga de Nazaret. Viene a su mente muchos recuerdos de su infancia. La gente que le conoce, que está donde él desde pequeño ha estado con sus padres, le escucha. A muchos de ellos les han llegado también noticias de los milagros que he hecho. Pero es tan familiar la figura de Jesús que casi parece un obstáculo esa familiaridad para entender la trascendencia de Dios. De hecho, se preguntan, ¿os acordáis? ¿De dónde le vienen a tanta sabiduría y tantos poderes? Si es el hijo del artesano. ¿Cómo puede venir esa gracia o esa salvación de alguien que he visto todos los días, que le he visto crecer? Que ha vivido entre nosotros de una manera tan discreta y desapercibida. Ellos
creen conocer bien al Señor. Y por eso entienden que lo que les llega, milagros que ya ha hecho y palabras que les habla de salvación, no puede venir de Él. Es uno más de nosotros. Bueno, y más cuando Él ya ha dicho, y esto es muy fuerte, ya ha dicho o ya ha manifestado de alguna manera que es el Mesías. Eso es una blasfemia. Conozco a sus padres, a sus parientes. Estaba integrado en la normalidad de la vida de un pueblo. Y no se explican, por tanto, lo que está pasando. Ni los milagros, ni sus palabras, ni su actitud, ni mucho menos esa actitud de querer ser o de manifestarse como el Mesías. Es decir, fijaros, la normalidad de la vida del Señor es un motivo para no creer en su divinidad. No me creo que quien ha estado junto a mí siempre sea alguien divino. Y ¿sabéis por qué? Porque aunque puede parecernos algo ajeno, esto que hablo, en realidad nosotros también muchas veces sospechamos de la normalidad. Fijaros, sospechamos de la normalidad. ¿A qué me refiero? Nos atrae lo llamativo, lo especial, lo extraordinario. Nos mueve eso. Muchas veces nos encanta romper el ritmo. Bien, es verdad que muchas de vosotras el ritmo, yo no sé qué ritmo tenéis, porque el ritmo está roto siempre, ¿no? Por muchas circunstancias, pero el ritmo normal de una vida. Nos encerramos a veces en rutinas, pasando por alto esos milagros que están detrás de lo normal, que los hay. Esos milagros que están detrás de lo normal. Fijaros, sin ir más lejos, y además estamos aquí delante del Señor que está en el sagrario. Nos acostumbramos a la presencia del Señor en la Eucaristía. Me pasa a mí, que en general cuando estoy en el colegio, cuando estoy en otro sitio, en general un sacerdote está siempre alrededor de la iglesia, alrededor del sagrario, y me puedo acostumbrar que Dios está aquí. Me acostumbro que el Hijo de Dios está aquí. Pero es que lo mismo me puede pasar también en el encuentro con el Señor en la oración. En la oración. O en el rezo del rosario que acabáis de hacer. Es decir, es como si necesitara algo distinto. Y me cuesta ver detrás de la normalidad de cada día de una oración hecha, bien hecha, o hecha como puedo, pero haciéndola, o de ese rosario rezado por la calle, o porque no es el momento que puedo, o de mi normalidad, de las cosas que hago todos los días, me cuesta ver a Dios. Me cuesta ver a Dios. Y sin embargo, Dios está ahí. Escondido en los espacios donde nos ofrece es normalidad. Normalidad. Allí el Señor actúa. Y allí ocurren muchas veces milagros que pasan desapercibidos. Desapercibidos. Es decir, de alguna manera nos desconcierta la normalidad de Dios. Que para vosotras, para muchas de vosotras, es la normalidad de vuestros días normales, valga la redundancia, donde hay muchas cosas que hacer, pero son siempre repetitivos. Es como si lo normal nos pareciera tan previsible que nos faltara pues la pasión, el amor, la creatividad, la sorpresa, ¿no? De alguna manera. La sorpresa. Incluso podemos pensar, decir, eso
que es lo que a veces decimos, qué aburrida es esta vida. Qué aburrida es esta vida. Siempre lo mismo. Sí, como si la vida fuera esa uniformidad de la vida o esa rutina de la vida fuera algo tan pesado que dice que, bueno, pues que nos acusábamos de tal manera que yo no viera detrás de esto lo sobrenatural, no viera al Señor. El acostumbramiento, en el fondo. El acostumbramiento. Sin embargo, sabemos que Dios, y lo hemos escuchado cientos de veces, que Dios nos espera en lo ordinario, en lo de cada día. Es ahí donde crece el amor. Es ahí donde el Señor se vale de esos momentos especiales, de silencios, también, que lo hagamos antes, de cansancios, de incomprensiones, de estar con los demás, para manifestarse. Hay algo, decía de una manera preciosa San José María en aquella homilía famosa, Amor al mundo apasionadamente, que os recomiendo leer, Amar al mundo apasionadamente, decía, hay algo santo, divino, escondido en las situaciones más comunes. Nos toca descubrirlo. Nos toca descubrirlo. Porque lo hay. Lo hay. Sucede que aunque nuestra relación con Dios ocurra de alguna manera medio de la normalidad, podríamos decir también que la procesión va por dentro. Y que el amor de Dios se puede manifestar a través de los bastidores de la normalidad. Está ahí. Es decir, aunque lo que esperemos sea fuegos artificiales, el Señor quiera manifestarse en brasas ardientes. Y aquí en el Levante somos muy de fuegos artificiales. Bien lo sabéis. A mí me encantan, por otra parte. Que para eso he vivido unos buenos años en Valencia y en el Levante. Otros en otro sitio. Pero el Señor se quiere manifestar muchas veces a través de esa normalidad. Eso sí, de brasas ardientes. De fuego que dura. De amor que perdura. De normalidad llena de pequeños detalles que son actos de amor. De encuentros con el Señor a través de lo normal, lo de cada día. De emociones interiores en cosas que todos los días estás viendo, aunque a veces no te emocionen demasiado ver roncar a tu marido, perdonad que lo diga así, ¿no? Que sea tan bruto, pero no te emocione demasiado, pero en muchas pequeñas cosas también de la vida ordinaria, donde aprendemos a encontrar al Señor, en el rato de familia, donde disfrutas de tus hijos, aunque estén adolescentes y insoportables, o del niño recién nacido, o del otro que no sé qué, mil cosas, ¿no? O de tu madre anciana que la pobre pues a lo mejor está mal y tiene un Alzheimer y que lo que te repite todos los días lo mismo, muchas veces. Eso es lo normal para muchas de vosotras. Si lo vas pensando en tu vida, hay tantas cosas que son normalidad. Pero ¿dónde encontramos al Señor? ¿Dónde tenemos que aprender a encontrar al Señor? Porque a Dios no le importa lo normal que sea mi vida. Lo que le importa es que es mía. Y eso es suficiente para Él. Es más, Dios me está ofreciendo que de esa vida mía haga algo excepcional. Haga un acto de amor. Un acto de amor de mi vida. Por eso no hay nadie igual. Todos somos distintos para Dios. Es decir, mi vida con sus circunstancias, con su normalidad, con su día a día lleno de rutinas, con su horario, con sus madrugones, con sus días con sus esperas a veces
viajes, o esperas en un hospital, o urgencias, mi vida. Pues yo recuerdo una vez que tuve una temporada larga en que acompañaba a varios sacerdotes a urgencias mayores, ¿no? Y las urgencias son terribles, ya lo sabes, ¿no? Porque no sabes cuándo entras sino cuándo sales, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Y más vosotros que tenéis niños pequeños, a veces, o gente mayor, ¿no? Y yo recuerdo que fue una temporada larga en que 2 o 3 sacerdotes que tuvieron que no estaban bien, entonces sabía que te llamaban por la noche y que ibas para allá, ¿no? Y recuerdo una señora que durante meses, me la encontraba siempre. Porque además, como ya sabéis, en las urgencias, hay urgencias y ahí, sobre todo era más que en las urgencias, en la UBI, ¿no? También. Pero las urgencias también la vi muchas veces en la UBI, ¿no? Ya sabéis que hay unas horas en los hospitales habitualmente, o por la mañana o por la tarde, que te informan. Y estás allí, esperando. A veces las esperas son terribles. Y más en este hospital, que un poco de desastre, no había ni sitio para sentarse, prácticamente. Bueno, nunca la vi, siempre la vi, sonreír. Un día ya empezamos a conocernos, ¿no? Con aquella buena mujer, ¿no? Y tenía su marido, muy enfermo, estaba en la UBI, luego pasó a habitación, volvió a la UBI, hasta que se fue al cielo, ¿no? Meses. Pero, claro, esa era su normalidad. Y me decía, ¿no? Es decir, no sabe, ya llegamos a una cierta intimidad de conversación, y yo le dije, mire, me sorprende verla, o sea, me conmueve, más me sorprende verla aquí todos los días. Y dice, me decía, padre, es que yo quiero mucho a mi marido. Y me conmoví, ¿no? Y digo, es verdad, esa era su normalidad. Ese era su sitio. No me contó muchas más cosas que tampoco viene al caso, ¿no? Ese era su sitio. Y yo creo que esto lo habéis experimentado todas. Es ese espacio de normalidad, de rutina, en el que el Señor actúa, que hace que mi vida esté, como dice San Pablo, escondida con Cristo en Dios, dice. Llena de días iguales en los que aparentemente no pasa nada. Para esta mujer era excepcional, pero era lo normal. Para ti es otra vida normal, otras cosas. Aparentemente no pasa nada y, sin embargo, fijaros, está pasando algo inaudito. Es muchas veces lo que decía el Papa Francisco, ¿te acuerdas? Cuando hablaba de la santidad de la puerta de al lado, de la persona que está cerca de nosotros y no nos enteramos, y es santa. Porque vive la normalidad, y en esa normalidad de la rutina de cada día encuentra a Dios. Puede ser que desde fuera la gente vea, esta persona no destaca en nada. Y sin embargo, hay tantas cosas buenas, tanto amor, tantos detalles de cariño, tantos detalles de querer a un alma sin hacer grandes aspavientos ni grandes manifestaciones. Plan de vida, decía San José María, hablando del plan de vida. Decía, plan de vida. ¿Monotonía? Se preguntaba. Los mimos de una madre. ¿Monótonos? ¿No se dicen siempre lo mismo los que se aman? ¿No se dicen siempre lo mismo los que se aman? El Papa, San Bernardo de Claraval tenía un buen amigo, que después, al cabo de los años, fue Papa, en concreto Papa Eugenio III. Y tenía mucha amistad. De hecho, Bernardo de Claraval, que tiene su nombre con un amor a la Virgen impresionante, pues Bernardo de Claraval
tenía mucha amistad con él y de hecho de vez en cuando hablaban y le daba consejos. Y cuando Eugenio III empieza a vivir su pontificado, pues evidentemente le sustraen mucho las situaciones y las cosas que tiene, ¿no?, en aquella época además, ¿no? Y entonces le da un consejo. Bernardo a su buen amigo, no recuerdo el nombre, no Eugenio es el nombre del Papa, pero no recuerdo el nombre, y le dice lo siguiente: mira, sustráete de las ocupaciones al menos algún tiempo. Cualquier cosa menos permitirles que te arrastren y te lleven a donde tú no quieres. ¿Quieres saber a dónde? Le decía, a la dureza del corazón. Esas obligaciones o esas ocupaciones más que obligaciones que te arrastran. ¿Cuántas cosas que hacer, verdad? Tantas cosas, pero si no hay en esas cosas que hacer, en esa normalidad de cada día, trato con Dios, si no hay encuentro con Cristo, me llevan a la dureza del corazón. Es decir, a entender las cosas desde mi punto de vista, y a tener esa dureza del corazón que no me deja amar de verdad y no me deja comprender. Fijaros, nos hacemos tan perfeccionistas en esa rutina de cada día que nos fastidian los fallos de los demás, que no entendemos los errores. Por otra parte, pues nos creemos perfectos, porque también tenemos errores. Al principio de su pontificado, Benedicto XVI nos alertaba. Yo creo me parece que esto es en una de sus primeras homilías. Decía el Papa Benedicto XVI, ante el peligro constante que teníamos también los hombres, ¿no?, que también estaba presente en aquella sinagoga de Nazaret que mencionábamos al principio. Decía, fijaros, una frase redonda, pero me parece que es buenísima. Decía, el mundo es redimido por la paciencia de Dios y destruido por la impaciencia de los hombres. El mundo es redimido por la paciencia de Dios. ¿Cuántas veces las imperfecciones nos impacientan? ¿Cuántas veces no sabemos esperar? ¿Cuántas veces queremos dominar? Fijaros, el Señor llega a la tierra, pero llega después de 9 meses en el seno de su madre. No adelanta. El Señor pasa 30 años en su aldea, pasando desapercibido. No adelanta la predicación. Todo tiene su tiempo. Dios tiene sus tiempos. Y a veces queremos estirar el tiempo de Dios. Que tienes que llegar a misa el domingo a tal hora, es tu tiempo. Que tienes que hacer un rato de oración, es el tiempo de la oración. Que tienes que, poner cada uno lo que queráis, ¿no? En tu trabajo es el tiempo que Dios te está pidiendo. Cada cosa tiene su tiempo. Y en cada cosa que hacemos, pequeña, grande, normal, está Dios. Hay que encontrárselo. Es verdad que Dios nos ha dado un espacio de libertad en todo esto, ¿no? Es decir, me refiero que Dios, de alguna manera, se presenta de tal manera que nos da ese campo de libertad para que nosotros digamos que sí o que no, les digamos o no, hagamos oración o no. Si Dios se manifestase de otra manera, si Dios quisiera que manifestarse de una manera tan patente que le viéramos, no nos dejaría la libertad de poder decir que sí o que no. Sin libertad no se puede amar, amigas mías, ni tampoco ofender a Dios. Pero precisamente esa normalidad que tenemos a amar al Señor es vivirla así, y amar ahí es fruto de esa libertad. Pero que yo quiero, Señor, santificarme aquí.
Dios ha elegido, fijaros, ha elegido, es tan atractiva la personalidad del Hijo de Dios que ha elegido que se ha manifestado en la normalidad de una familia. Dios quiere hijos libres, no hijos esclavos o deslumbrados o que hacen las cosas porque por motivos, no sé, no, que los hacen por amor, siempre por amor. San Agustín, al final de toda la vida suya, esa experiencia que tuvo, que bien sabéis, bien escrita en las confesiones, de esa experiencia espiritual, ¿no? Donde él encuentra como una especie de fórmula, ¿no? Una fórmula famosa de que es la verdadera novedad del cristianismo, que dice, sí, le dice al Señor, dame lo que me mandas y manda lo que quieras. Dame lo que me mandas y manda lo que tú quieras. Y entonces se entienden, evidentemente, también tantas cosas, ¿no? Se entienden que yo lo que tengo que hacer es la voluntad de Dios. Lo que tú quieras. Y esa voluntad de Dios la descubro en la norma, en la rutina de cada día. Ahí. Pensad, en lo normal está Dios. En lo normal está Dios. ¿Cuánto bien nos hace todo esto? Vamos a terminar ya. Me quiero alargar. Tenemos ahora la Eucaristía, Santa Misa, y pediremos al Señor que nos ayude, ¿no? a que sea así, ¿no? Es decir, pensadlo vosotras desde todo lo que os pueda ayudar, todo esto, ¿no? Pues, en el fondo nuestra vida, si lo pensamos un poquito, es siempre un encuentro con el Señor, y nuestra vida está llena de cosas que son siempre las mismas. ¿Qué tengo que hacer yo, Señor? Pues aprender a vivir y amar la normalidad de mi vida y procurar encontrarte allí, verdaderamente, saber que tú estás allí, porque estás. Disfrutar, ¿sí? ¿Verdad? Lo digo también con todo el cariño del mundo, pero disfrutar de las cosas que tenéis. Disfrutar, reíros, las cosas más normales. Hacer fiesta de el hijo que se ha roto la pierna, pues bendito ha sido eso, ¿no? Perdona que lo diga así, ¿no? Y que es bueno y que hay que ayudarle, fenomenal, pero vamos a sacar punta buena de todo esto. ¿Y cómo me diréis? ¿Y cómo saco yo punta buena de que no llego a final de mes? Pues habrá que sacarle punta buena de que no llego a final de mes. Habrá que pensar con Dios, Señor, ayúdame a sacar también alegría de esto. Es aquella madre que me hizo mucha gracia, me contaba hace años, que tenía un montón de hijos. Y claro, es una antigua porque es cuando se empezó a descubrir que el pan se podía congelar. El pan se podía congelar. Y entonces, hombre, tirando un poco de congelar y descongelar, aguantaba. Pero claro, cuando llega el pan, aquella madre fue haciendo cálculos y efectivamente fue viendo que efectivamente pues compraba mucho, luego aguantaba. Claro, tenía 9 hijos y el pan desaparecía por las mañanas, es que no, porque se lo comían todo por las tardes, etcétera, ¿no? Pero claro, ya llegó un día que sacó pan congelado de 15 días. Imagínate cómo estaba aquello. Pero los niños ahí, comiéndoselo. Y cuando pasaron 20 días, una mañana me decía con mucha gracia, dice, me ha pasado esta mañana una cosa muy graciosa. He sacado el pan, lo he descongelado, lo he vuelto a pasar por el microondas, luego que fuera, ya que yo no era comestible. Y entonces un hijo mío más pequeño me dijo, mamá, te tengo que decir, intentó comerse el pan y dijo, mamá, te voy a decir una cosa que lo he pensado mucho. Tú eres muy buena, pero hay una cosa del Evangelio que tú no vives.
Aquella que dice el Señor, si tu hijo te pide un pan, no le des una piedra. Me dijo, bueno, entonces ella me lo contaba riéndose. Dice, bueno, Javier, es que no llego a más. Situación también difícil, pero entendedme, ¿no? Es decir, pero saquemos alegría de las situaciones más complicadas. Llevemos a Dios a todas esas situaciones, a veces complicadas, a veces duras. Pero encontremos al Señor ahí, porque está esperándonos. Pedíselo todo esto a la Virgen nuestra Madre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.